que yo soy producto de negarme a hacer lo que me quisieron imponer. Porque en Venezuela nos sometieron económicamente y nos llevaron a la dependencia económica, pero el verdadero objetivo era la destrucción moral. Cuando a ti te atacan, hay dos culpables: el que te ataca y tú por no defenderte. Esos políticos que generan un nivel de expectativas altísimos que después son incapaces de cumplir, terminan generando un nivel altísimo ¿de qué? De frustración. Yo soy muy republicano en Estados Unidos. Aquí en España soy muy monárquico. La satisfacción o las grandes satisfacciones no son inmediatas, son producto de un esfuerzo a mediano y a largo plazo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Malasaña. Yo soy Miguel y como siempre con mi compañero Dominic. Y hoy un episodio muy especial porque tenemos un invitado que me hace mucha ilusión porque lo he conocido hace varios años en su carrera como youtuber, como profesor, por decirlo de alguna manera. Y eres alguien que tiene muchos títulos, Pedro. Por lo cual, más que presentarte yo, quisiera que tú mismo nos digas quién es Pedro Pedrosa. Pedro Pedrosa, un oficial retirado de la Armada Venezolana y retirado por cuestiones políticas, que estudió 2 posgrados vinculados a ciencias políticas, Derecho y Política Internacional y otra maestría en Relaciones Internacionales, y que por voluntad y por casualidad aterrizó en el mundo de la consultoría política. Además estudié algo de economía también, pero esos títulos no son en lo absoluto importantes. Mis 2 títulos más importantes son insolente y arrogante selectivo. O sea, tú eres arrogante, yo soy arrogante. Selectivo, ¿no? Claro, por eso es selectivo. O sea, entonces, quienes me han visto, de repente tú que me has visto en la infame entrevista que me hizo Jaime Bailey, dice, como dirían aquí en España, este tipo es mala hostia. Y dice, no, yo soy un tipo normal. De repente hasta un día, si tengo 2 tragos atravesados, me paro en una cuestión y hago un stand-up comedy y tal vez hasta la gente se ría. Y tengo familia, tengo mamá, esposa, hija. Soy un tipo muy normal, pero tengo unas posiciones muy claras y eso es otro título con el que yo me defino, que yo soy producto de negarme a hacer lo que me quisieron imponer. Entonces, eso ha ido configurando una serie de cosas en mi personalidad y en lo que yo digo y en mi práctica profesional, que son mi virtud y son la cruz con la que cargo. Y eso es algo de lo que tú puedes en ocasiones sentir que te pesa mucho y en otras ocasiones sentirte orgulloso de lo que tú mismo predicas y de lo que propones. Eso es 100% importante. Entonces digamos que eres un tipo normal, pero con mucho conocimiento y precisamente por eso, gracias por venir, porque realmente creo que eres alguien que necesita ser escuchado por las personas. Mira, yo no sé si tanto que tenga mucho conocimiento, sino que, a ver, yo fui militar y trabajé en barcos con tropa y yo trataba de entender a la gente. Entonces yo creo que yo sé algunas cosas que no son de interés, no digamos del dominio público, porque en internet puedes conseguir todo tipo de información, pero hay gente que no se interesa por buscar algunas cosas. Y entonces yo que me he dedicado a estudiar un poquito, no mucho, hay gente que tiene mucho más conocimiento que yo, pero lo que yo sí creo que tengo es como no sé si llamarlo pedagogía o tengo un método mediante el cual cualquiera me puede terminar entendiendo. Ojo, no siempre me funciona porque hay veces que es un proceso recíproco. O sea, tú tienes que escuchar a la persona. Ya va, se me va a meter por aquí. Mira, no, es así. Lo que te quiero decir es esto. Por eso yo también a la gente, a cualquier persona con la que hablo, incluso en mi casa, yo nunca le digo a nadie, ¿entendiste? Porque me parece que decirle a alguien entendiste es así como que, oye, es que yo soy muy bueno y tú eres bruto y por eso tengo que saber si tú condescendiente. entendiste. Yo siempre pregunto, ¿me expliqué? Y creo que si tú puedes conseguir en mí alguna virtud, es de poder explicarle cosas a quien sea y de saber ubicarme a qué nivel estoy y tal. Hay personas por quien yo siento profunda admiración académica y hay académicos muy importantes
que no tienen la más puñetera idea de cómo comunicarle eso al gran público. Y entonces se quedan siendo académicos y ay, una maravilla, pero no son capaces de transmitir. Entonces yo lo que quisiera es tener un poquito de eso, de lo académico, y tener otro poquito, un poco más, de cómo transmitirle a la gente. Y yo creo que eso lo tienes, pero vamos, de sobra, porque se nota que eres un muy buen comunicador. Y al final eso termina vendiendo incluso más que la propia idea, muchas veces, ¿sabes? A veces puedes tener una muy buena idea, pero si no la sabes vender, no llega a nadie. Y precisamente por eso estás aquí. Yo quería comenzar con una pregunta que es un poco compleja quizás, pero por saber precisamente tu trayectoria, a lo que te dedicas y ese conocimiento que tienes, es una pregunta de España como tal. Tú eres venezolano, yo también soy venezolano, sabemos de dónde venimos. Ahora, aquí en España, últimamente se están viviendo unos procesos o procesos políticos, por decirlo de alguna forma, bastante interesantes. Entonces yo quería saber cuál es tu diagnóstico como profesional ante la situación que se está viviendo en España actualmente. Bueno, España está... Yo hice en estos días en YouTube, en mi canal, que me buscan Pedro Pedrosa, España no se está rompiendo, España ya está rota. Es algo prácticamente irreversible. Y es algo mucho más complejo que el separatismo catalán, que el separatismo vasco y que el incipiente, pero cada vez más desarrollado separatismo gallego. Y es que España ha vivido un proceso sistemático y deliberado de propaganda mediante el cual los españoles... Yo no he visto gente más avergonzada de su gentilicio que los españoles. Y quienes, los españoles que me estén viendo de repente nos dicen, no, yo no soy así, pero salgan de su burbuja y vean hacia los lados. O sea, los españoles se comieron una cosa que se llama leyenda negra. Entonces tú te montas en un taxi y entonces el taxista te dice que nosotros fuimos a las Américas a violar India. Y no, pendejo, eso es mentira. ¿Sabes quiénes fueron a las Américas a violar India? Los cuáqueros, los ingleses, no solo las violaban, sino que las mataban. España, y por una cuestión histórica, o sea, España no es un país de rubios altos, eso es la época de los visigodos, pero los visigodos ya se mezclaron con los romanos que estaban acá, y los romanos ya se habían mezclado con los íberos, y luego vinieron los moros, y entonces también se mezclaron. Entonces, España, per se, es mestiza, y luego van a América y continúa el mestizaje. Pero los españoles se comieron el cuento de que ellos son unos malos, bárbaros, conquistadores y tal y qué sé yo. Y después la otra parte del proceso de complejo es la muerte del general Francisco Franco. Y entonces hubo una cosa así como que Franco católico igual iglesia mala. Y a mí me pasó algo, yo le contaba a Dominic, yo conocí Madrid en el año 2009, yo soy hijo de gallegos, había estado en 2 oportunidades en Galicia, pero yo en 2009, por un error de la compañía donde yo trabajaba, ya yo me había ido de baja de la Armada, me tocó pasar una noche en conexión aquí en Madrid y de regreso a Venezuela me tocó pasar un día completo. Y entonces ese día, cuando ya iba a regresar a Venezuela en la noche, estoy viendo la televisión en el hotel, ya sería la 1 de la mañana más o menos, y entonces veo los inserts en la parte de abajo. Chico pasivo, vas a flipar, llámame al número tal. O sea, en esa época había SMS todavía, no había WhatsApp, nada de esto. Pero para mí era alucinante ver en televisión, que sería una cadena de esta, no creo que sería Televisión Española, pero sería 4, la sexta, gente ofertando servicios sexuales mandando mensajes SMS. Entonces, en mi opinión, hay un proceso de destrucción moral que ha sido llevado adelante a través de propaganda de forma sistemática y deliberada desde Felipe González hasta la fecha. ¿Qué destrucción moral hay en una persona, bueno, en general en el mundo gay hay mucho deseo de simplemente ofrecer la persona como pues tener sexo casual? ¿Cómo eso lo consideras una destrucción moral en toda la sociedad? Mira, yo a mis clientes, los pocos o muchos que he tenido, les digo que tienen 3 vidas. Un político por lo general tiene 3 vidas. Su vida pública, su vida privada y su vida secreta. ¿Ok?
yo no espero trabajar con monjes de templos cartujos. O sea, yo sé que un político es un ser humano, de repente medio pillo, de repente es un santo, pero en todo caso esas tres vidas no las puede mezclar. Y el proceso de destrucción moral de España es llevar las cosas de lo íntimo a lo público. ¿Ok? Yo no tengo problemas con que cada quien haga con su vida lo que mejor le parezca. Pero hay cosas de tu vida que son, como cuando yo digo, la pública, la privada y la íntima, o la secreta. O sea, tú me acabas de decir que tu novia es colombiana. Eso es tu vida privada. Tu vida pública es lo que haces tú de aquí, de cara a las cámaras. Y tu vida secreta, y esto es una especulación porque yo recién estoy conociendo a Dominic, o sea, no sé si tú fumas porro, si eres bisexual, eso es, como decimos en Venezuela, ese es tu peo. Yo hoy estoy conociendo a Dominic, que me ha recibido, que me ha tratado de... Y yo no te pregunto cómo es tu vida íntima, eso es tu problema. Y espero que te haga lo más feliz posible. Entonces, cuando tú llevas la vida íntima de las personas a lo público, empieza a haber toda clase de especulaciones porque todos tenemos formas distintas de ver la vida y entonces empieza esta sensación de bola de cristal que somos todos hoy en día, pero si tú le hablas a una persona, puede irte bien con esa persona. Si le hablas a 10, ya puede ser que entre esas 10 personas ya alguien se ofenda. Y si le hablas a 10.000, seguramente va a haber muchos ofendidos. Entonces, para mí, eso de llevar la vida íntima a una pantalla de televisión donde hay en ese momento 1, 2, 3 millones de espectadores, eso está muy fuera de lugar y creo que es parte del proceso de deterioro moral. Que al final, que también medio hablábamos en la previa de la comparación de Venezuela, España, al final va a incidir en lo que va a ocurrir en este país. Porque en Venezuela nos sometieron económicamente y nos llevaron a la dependencia económica, pero el verdadero objetivo era la destrucción moral. Y aquí llevan el camino al revés. Aquí primero destruyeron moralmente el país y nos van a llevar a la dependencia económica. Y de eso podemos seguir ahondando en eso. Es decir, eso es la predicción que tú ves ahora mismo, que es lo que va a pasar en España. Yo no hago predicciones, porque las predicciones son propias de los brujos, nigromantes y esas cosas. Pero si revisan mi historial en YouTube, y Miguel me acaba de decir que él se enteró de mi existencia a través de una infame entrevista que me hizo el señor Jaime Bailey, un reputado periodista peruano. Desgraciadamente, yo tengo un elevado porcentaje de acierto. Yo no lo llamaría predicción, porque en el pronóstico. Y no soy una persona que utilice mucho, o utilizo datos, porque me hacen falta, pero yo trato de ver más bien la naturaleza de los actores políticos. ¿Naturaleza personal o naturaleza institucional? Es como una combinación de ambas, ¿no? Porque tú puedes definir aproximadamente cómo es una persona en virtud de sus reiteradas apariciones públicas y de ciertos gestos, tanto faciales como corporales, pero también tú puedes hacerle un histórico de cómo reacciona ante una coyuntura determinada. Entonces, si tú haces un histórico de eso, mira, el chavismo ante las protestas del año reaccionó de esta manera y lo volvió a hacer en el año 2009. Era natural que en 2014 y 2017 actuasen de la misma manera. O sea, estadísticamente, ¿no? Esa es la naturaleza, es lo que yo llamo la naturaleza del actor. Y esa naturaleza está aparejada también con temas de carácter ideológico. O sea, ¿por dónde tira este burro? Entonces, si tú sabes por dónde tira ese burro y sabes cómo actúa ante las coyunturas y además tienes cierto perfil de cómo es su comportamiento en público, tú puedes pronosticar cuál va a ser su conducta. Entonces, ese es mi pronóstico, no una predicción, ese es mi pronóstico. Y lo que usted cree, bueno, lo que tú crees que es lo que va a pasar, básicamente, es como un poco lo que sospechas. En el corto plazo, creo que el señor Pedro Sánchez Castejón nos va a ir llevando como por el caminito de la amargura, ¿no? Como a qué le llamo yo el caminito de la amargura. O sea, él así ustedes no vieron El Chavo,
ustedes son muy jóvenes. No yo sí lo vi, A mí me lo claro. enseñó mi novia, el Chavo del El Chavo del Ocho, sí. Sí lo hago y no lo hacía. Entonces, Pedro Sánchez va a ir como que dándole paulatinamente concesiones al separatismo, que eso, por cierto, paréntesis, eso es un gran fracaso en el idioma y en el uso de la expresión en España, llamarles independentistas, porque si bien buscan la independencia, no tienen razón alguna para hacerlo. Cataluña ni País Vasco han sido jamás colonias españolas, han sido parte del Reino de España desde siempre. Incluso. Desde siempre no. Desde siempre. Es decir, eso, el Reino de España se formó durante cuando Isabel Católica y Fernando VI, VII. Fernando I se casaron y ahí es cuando se formó el Reino de España, que en esa época no se llamaba Reino de España. Pero hubo momentos en los que antes de eso no estaban unidos. Y en esa época también todo Aragón tenía partes de Nápoles, de otras partes. Pero Cataluña era parte del Reino de Aragón. Pero entonces podríamos decir que Nápoles también lo fue, ¿no? Sí, pero Nápoles dejó de serlo, Cataluña no. O sea, de hecho, una de las cosas que le ha pasado a España es ir reduciéndose paulatinamente por la intervención de agentes extranjeros. La independencia de lo que hoy son los países hispanoamericanos fue más obra del Imperio Británico que de los propios independentistas. Que el Imperio Británico total. apoyó con armas y con soldados y tal. ¿Por qué? Porque quería debilitar. Enemigo era... Entonces ahí entramos en un tema que lo aborda muy bien un filósofo español llamado Gustavo Bueno, que es la dialéctica de imperio. Entonces, claro que sí, los imperios son antagónicos y entonces uno trata de hacerle el zasca al otro. Y yo no voy a defender a España porque todos dicen, es culpa de la leyenda negra. Sí, pero es que cuando a ti te atacan, hay dos culpables. El que te ataca y tú por no defenderte. Entonces, España, como imperio que había logrado, que era el imperio, creo que durante Carlos V de España y primero de Alemania y tal, que era el imperio donde el sol no se ponía, bueno, como si tú logras acumular tanto poder, eres capaz de llevarte a tu mínima expresión. Y ahorita esa mínima expresión amenazada porque dos partes importantes del territorio, de la capa basal, de la capa cortical, de donde se forma, se quieran ir. Es gravísimo. Entonces, sí, Nápoles también era parte del Reino de Aragón y dejó de serlo. Pero Cataluña siguió siendo parte del Reino de Aragón. Aragón se juntó con Castilla, formaron España y luego crecieron, se expandieron y ahorita están en franco retroceso. Entonces lo que Pedro Sánchez va a ir haciendo es dándoles concesiones y entonces como en un estira y encoge durante su legislatura de 4 años. ¿Por qué? Porque si logra reelegirse otra vez va a terminar de darles todo. Y si no logra reelegirse va a dejarle la bomba de relojería montada a un incompetente como Alberto Núñez Feijóo. Bueno, no sé si Feijóo seguirá al frente del PP para esa fecha. ¿Y por qué Pedro Sánchez quiere que Cataluña se vaya a España? Es decir, ¿qué le interesa eso? Yo creo que hay intereses externos que no solo operan en España, sino que están operando en toda Europa, y Pedro Sánchez es parte de ese gran tinglado de cosas que están funcionando a nivel global y que en muchas oportunidades no lo queremos ver, pero que tiene muestras cada vez más evidentes de que está funcionando. ¿Cómo cuáles? Mira, estamos en un punto donde lo que hemos conocido hasta ahorita como el Estado-Nación está por desaparecer. Entonces los Estados-Nación, como los conocemos, y aquí hay que aclarar el concepto de Estado. Y aquí hablando un poco más como de geopolítica, ¿no? Bueno, es que estamos insertos en un mundo, perdón. No te preocupes. Estamos insertos en un mundo donde en aras de la globalización, que es algo muy bueno, la globalización va orientada al tema comercial, al tema de la información, a que sepamos lo que pasa en Corea del Norte, aunque de Corea del Norte no nos enteremos mucho, pero no sé, en Estados Unidos en tiempo real, de que podamos fabricar microprocesadores en Taiwán y venderlos en El Salvador o en México, eso es globalización. Pero estamos trascendiendo de la globalización al globalismo.
que es la aspiración desde hace ya mucho tiempo de conformar un gobierno mundial, donde los estados-naciones van a ser como que tú agarres un huevo de cocina, ¿no? De los que ponen las gallinas, ¿no? Y le metas una jeringuilla y vacíes la yema y te quede el puro cascarón. O sea, el Estado-Nación, España, Alemania, tal, va a ser simplemente decorativo y van a estar al servicio de intereses que están por encima de las naciones. ¿Sabes qué? Esto que estás diciendo me recuerda mucho al discurso que dio hace unos pocos días Bukele, el presidente de El Salvador, en la ONU, en el que precisamente se queja no solo ante lo que podría ser las potencias chinas, no sé qué, sino también ante Estados Unidos, de que su país a lo largo de los años fue simplemente un espacio de tierra donde por la Guerra Fría y tal, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se disputaron sus propios intereses y destruyeron de cierta forma a El Salvador. Y él dice, yo quiero romper con esto, o sea, yo quiero demostrar que somos un Estado que nos podemos autogobernar con nuestras necesidades, sin necesidad, valga la redundancia, de que otros intervengan. Y eso me recuerda un poco lo que estás diciendo. Es como que él, como que si ya supiera que esa agenda de cierta forma está caminando y la quiere como romper. No sé por qué me llegó ese discurso que dio hace poco. A Bukele no es precisamente que yo lo tenga en la mira. O sea, yo no sigo a Bukele, estoy de acuerdo con muchas cosas que él hace. No me gusta tanto la gente que lo rodea. Y si me sacas la lengua te digo, pero no quisiera. Iba a preguntar por Bukele en un momento, Sí. de hecho. Pero sí, yo creo que una sociedad debe partir del orden de que el que delinque debe ir preso y el que hace las cosas bien debe gozar de la libertad necesaria para realizar su proyecto de vida, que es personalísimo. Yo te voy a aprovechar a meterlo aquí. Para mí la felicidad son 3 cosas. Vivir bien, y te digo tu proyecto de vida porque vivir bien es algo subjetivo. Claro. O sea, para uno vivir bien es tener un chaletazo con piscina, para otros de repente con un piso y un coche nos conformamos. Vivir bien, producto de hacer lo que te gusta, y esa conclusión la saqué viajando por Estados Unidos y por otros países de Hispanoamérica, viendo a paisanos nuestros trabajando en trabajos precarios, y tú le preguntabas qué era, yo era abogado, yo era médico, Entonces, vivir bien, producto de hacer lo que te gusta, y probablemente lo pongo de último, pero lo más importante, al lado de las personas que quieres. Entonces, un gobierno, sea de la nación que sea, tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos la posibilidad de llevar adelante sus aspiraciones en función de esas 3 cosas. No todos, que es una cuestión de la izquierda, no todos quieren un chalet. Esos ricos y tal. Bueno, hay algunos que son ricos y de repente hay ricos que ni siquiera chalet tienen, que viven muy modestamente. O sea, cada quien hace su vida como mejor le parece. Entonces, si Bukele está en eso, pues probablemente le vaya muy bien. Creo que va a ser reelecto. Y que El Salvador va a experimentar con una serie de amenazas que tiene alrededor, porque ahí está Honduras, está Nicaragua, son países de México un poco más arriba, desierto, y el sur de México no es precisamente, no es únicamente Cancún y eso que nos muestran en la sí. foto. O sea, ¿okay? Eso es lo que debería hacer un gobierno. Ahora, El Salvador de repente es un país que no tiene la misma importancia geopolítica que puede tener un país como España, o como México, o como Alemania, o como Francia. Entonces, ¿por qué te digo yo de que la agenda transnacional de convertir los estados-nación en cascarones vacíos? Bueno, anda y pregúntale a Pedro Sánchez quiénes son los acreedores de la deuda española. Pregúnteselo a Santiago Abascal, ¿ok? Que nosotros vamos a hacer... Entonces, ponle tú que Santiago Abascal mañana, por una cosa de esa del destino, gana la presidencia de gobierno. ¿Sabes quiénes son los primeros que le van a llamar? Los acreedores de la deuda. Mire, coño Santi, te felicito, pero sabes que no puedes hacer esto. Ya, no inventes. Coño, pero es que yo... Entonces,
Hay un ejemplo muy antipático y entonces mis amigos ultracatólicos se molestan conmigo por yo poner este ejemplo, pero creo que es sumamente ilustrativo, ¿no? Los políticos tienen que tener cuidado con la generación de expectativas. Y el tema de la generación de la expectativa es como el que le monta cuernos a la mujer, ¿ok? Tú tienes dos formas de hacerlo. Tienes a la moza y hay una que tú le dices, yo me voy a divorciar para estar contigo. Expectativa. O le dices, mira, vale, ¿sabes qué? Tú vives tu vida, yo tengo mi mujer vaina y a veces nos juntamos y la pasamos bien y no pasa nada. Expectativas. Si tú creas estas expectativas y tú un día le dices a esa carajita con la que estás, mira, ¿sabes qué? Es que yo a mi familia no la voy a dejar. Esa es la que te llama para tu casa, la que busca a tu mujer en el trabajo, la que le dice a tus hijos lo que te... Porque tú generaste un nivel de expectativas altísimo y no fuiste capaz de satisfacerlo. Entonces, esos políticos que generan un nivel de expectativas altísimos que después son incapaces de cumplir, terminan generando un nivel altísimo ¿de qué? De frustración. Y la frustración inevitablemente lleva a otro sentimiento muy primitivo de todos los humanos, que es la rabia. Y ojo, yo en mi discurso, porque yo soy consultor, también sé decir mentiras en campaña, ¿verdad? Pero sobre todo tengo unas posiciones muy firmes. Y entonces a mí me molesta que pretendan, sobre todo desde los medios de comunicación actualmente, hacernos personas neutras. Es decir, y nos pasó en Venezuela. No, es que al chavismo hay que tratarlo con decencia. ¿Cómo voy a tratar con decencia unos carajos que me expulsaron de mi país? O sea, yo como humano siento amor, siento rabia, siento dolor y nadie puede decirme que no son sentimientos legítimos. Que no sea lo más propio expresarlo en un plato de televisión es otra cosa, pero es legítimo sentir ese tipo de cosas. Y es algo que los políticos evitan. Entonces yo también haciendo el oficio me he dado cuenta de que nosotros no estamos creando líderes. Desde la consultoría política en particular no se están creando líderes. Se están creando mis candidatos. Cuando digo Miss me refiero al certamen de Miss España, de Miss concurso de belleza. Al concurso. O sea, mis candidatos. No puedes molestarte, tienes que sonreír todo el tiempo. No hables de este tema porque vas a perder tantos seguidores en Twitter. No, eso no es un líder. Claro. Eso es una Miss. La Miss tú la preparas para que sea lo más agradable a la mayor cantidad de gente posible. Un líder tiene que ser, en ocasiones, tendrá un núcleo duro de personas que le siguen y tiene que ser lo suficientemente fuerte para convencer a quienes no le siguen. Porque en política, y esa frase es absolutamente mía, vence el que convence. Totalmente. Ejemplos de liderazgo. ¿Tú crees que Churchill, verdad? Que para mí, Churchill es el arquitecto de la segunda mitad del siglo XX. O sea, el mundo como lo conocimos, lo construyeron en los tratados de Yalta y fue Churchill uno de sus principales arquitectos. Él pudo haberle dicho a los ingleses, oigan, miren, ¿saben qué? Vamos a vivirnos a los túneles del metro y yo les voy a poner unos profesores de alemán para que nos entendamos con estos salvajes que nos quieren invadir. Y eso hubiese sido muy tranquilo, hubiesen muerto muy pocos ingleses. Pero el tipo les ofreció ¿qué? Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Y cuando nadie lo apoyaba, fue a la guerra. Y entonces convencer a un país de que su salvación es ir a la guerra, oye, eso es de líderes. O sea, el líder inspira a quienes le siguen a hacer esfuerzos y sacrificios. Porque eso es muy fácil ser un líder de, oiga, les voy a pagar 600 euros a todos los meses y que te estén hurgando la nariz y rascándose las pelotas en el sofá de la casa. Eso no es liderazgo, eso es demagogia. Claro, que es lo que se suele ver mucho a nivel político ahora, y tanto de la izquierda como de la derecha. Porque yo particularmente tengo un punto en el que siempre lo estoy discutiendo, no necesariamente en el podcast, sino en nuestra vida, y es el hecho
de que yo no me siento identificado, por ejemplo, aquí en España con ningún partido político, porque siento que son lo mismo. O sea, siento que en España, incluso me atrevería a decir que no sé si hay realmente una democracia, porque todos, ya entiendo por lo que acabas de decir, que hay intereses que muchos de ellos no pueden tocar, ¿sabes? Pero todos básicamente cambian ideas o ideas delante de la cámara, pero por detrás hacen todo lo contrario. Entonces te prometen cosas que nunca se llevan a cabo. Entonces, precisamente por eso surgen líderes, entre comillas, por decirlo de alguna forma, como Javier Milei, que está surgiendo en Argentina, que son irreverentes, que van de cara, y creo que la gente está tan cansada de que le mientan y de que le digan cosas que no se cumplen, que cuando llega alguien medianamente que sientes que te dice la verdad, aunque sea dura, tú le crees. Yo recuerdo que en la entrevista con Bailey, tú decías algo de que no se le puede decir a alguien que tiene cáncer que se tome un paracetamol porque necesita una quimioterapia. Y ese tipo de cosas son duras de escuchar, pero son necesarias a veces. ¿Y por qué no se dan en la sociedad? Te pregunto. Bueno, lo que pasa es que las sociedades contemporáneas, no importa el país que agarre, y esto lo sufrió España, te lo dije iniciando durante casi 40 años, han sido sometidas a un proceso de condicionamiento a través de la propaganda. Entonces, hablaba con Dominic antes de que empezáramos. Hay una cantidad de canales, todos de televisión nacional, todos progre, ¿ok? Todos progre. Donde sientan a dos tipos que dicen que son de izquierda y dos tipos que son de derecha, pero que básicamente están de acuerdo y fingen tener una discusión. ¿Y por qué digo que fingen? Porque no entran en el issue central, en la médula del problema que están abordando. Y hay otros canales, que muy poquitos por cierto, que dicen que son de derecha, donde hay unos tíos que son todos de eso que dicen ser la derecha, que es algo que es una realidad más que nada sociológica. Políticamente las líneas están muy difusas, sobre todo entre los dos partidos más grandes. O sea, el PP, ¿en qué se diferencia el PP y el PSOE? En que el PP tiene una gaviota y el PSOE tiene un puño. Y que uno es rojo y el otro es azul. Son la misma vaina, ¿ok? Que gane el PP es que cambien las caras para que nada cambie. Porque las cosas medulares del problema de España no van a ser atendidas por el PP. ¿Cuáles serían para ti esas cosas modulares? Bueno, España tiene que controlar sus fronteras, que es algo que la OTAN no va a hacer. Porque tiene un problema de migración ilegal y lo voy a demostrar. Tú has visto imágenes en YouTube de los venezolanos cruzando el puente Simón Bolívar para caminar desde Cúcuta hasta Chile. Si ustedes buscan unas imágenes de esas en YouTube, van a ver a un señor cargando un niño con una maleta y la mujer atrás arrastrando otra maleta y un bebé. Familias completas saliendo. Sí. Hace 2 años, 10.000 tíos, que se dice rápido, pero que es una división de infantería, todos en edades comprendidas entre los 17 y los 25 años, saltaron la valla de Melilla. Y actualmente 3.000 personas saltaron la valla de Ceuta. Pero de todas formas, esos 10.000 personas, cuando saltaron eso, fue con el contexto de que Marruecos literal les permitió saltar por el tema de que estaba España atendiendo a un líder de los polisarios del Sáhara Occidental. Vale, entonces España tiene que tener cómo controlar, cómo impedir que eso ocurra. Claro, eso lo están haciendo actualmente con acuerdos de Marruecos, pero usar de ejemplo a estos 10.000 hombres, porque eran literal gente que Marruecos estaba incentivando. O sea, yo como Estado-nación tengo que aceptar no estaba diciendo un eso. Estado me envíe 10.000 individuos por represalia porque no están de acuerdo, que para eso está la diplomacia. Desde luego que no estoy diciendo eso, pero hay que tener cuidado porque esos 10.000 personas era un caso muy ocasional, porque después sí que pasa de que están viniendo familias. ¿Cuántos están entrando ahorita diariamente, semanalmente a Muchas Canarias? Personas, pero también están llegando muchas familias, también están llegando bebés, mujeres, no solo son hombres. Vale, sí, en una patera vienen 500 tipos, 5 mujeres y 6 bebés. Pero también es una cosa que realmente el hombre es el que va para poder traer también, en plan, dinero a la gente. No. Cuéntame. Tú estás huyendo de algo. Y me dices que dejas a tu esposa, a tu mamá y a tu hija atrás en eso de lo que tú estás huyendo. Mira que de eso sí sabemos un poco.
hay Aquí mucha el gente. amigo, claro, hay algunos que agarran y dicen, me voy y luego te traigo. Pero Claro. es que muchos se van todos juntos. Tú no me vas a decir que se pusieron de acuerdo todos. Oye, hoy vamos a agarrar Pero- 3.000 y nos vamos. Pero Pedro, ¿has visto el trayecto que tienen que sufrir muchas personas de la África subsahariana en la que tienen que cruzar desiertos por Argelia, se les rechaza en la frontera? Es decir, eso es un camino que realmente es muy peligroso. Y yo puedo entender que si una persona dice, ok, puedo llevar a mi familia ahí y puede ser que se mueran en el camino, o puedo ir yo, intentar traerlos cuando me haya establecido en el país. Es decir, hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Entonces vamos y le decimos, ok, vengan todos. No ¿Y estoy qué diciendo va a eso. pasar? ¿Por qué te digo que hay que controlar la inmigración ilegal? Porque si este salón tiene capacidad para 10 personas, si metes 30 no cabemos. Entonces, si la sanidad pública tiene capacidad para... Sí, a niveles prácticos, ¿no? O sea, a nivel práctico, tú no puedes soportar la llegada masiva de personas de un día para otro. Le ha pasado a Colombia con 2 millones de venezolanos que le entraron en 5 años. Le pasa al Ecuador. Yo tengo bueno, no sé si todavía somos amigos, porque él quiere darle un hijo a Rafael Correa, que es un tipo despreciable, pero que es ecuatoriano, y entonces le daba rabia que fuimos a visitar el Ecuador y un español que estaba ahí con nosotros le pregunta, ¿qué es lo que más te gustó de Quito? Las venezolanas. Entonces le daba rabia, porque había un montón de venezolanas. Es que la venezolana... Bueno, pero ¿sabes qué? Eso lo tratamos en otro podcast de más cachondeo, que también le meto a eso. Sí. Bueno, El entonces... tema es que España tiene que controlar la migración ilegal. Tiene que levantar la tasa de natalidad. Este es un país que está a punto de desaparecer. Tiene que corregir. ¿Y no crees tú que entrando a cierta migración pueda equiparar esa tasa de natalidad que no tiene, por ejemplo? Bueno, está bien. A ver, ¿cómo te digo? Es que quiero ser delicado, pero trayendo cierta migración, y en particular la que más abundantemente está llegando, vas a desaparecer como cultura. ¿Por qué? Porque los católicos, como católicos, somos cutres. Somos católicos cutres. Y los musulmanes, como musulmanes, y no estoy ponderando ni valorando ninguna de las dos religiones. Estoy valorando a nosotros como creyentes. Sí, y te a ellos entiendo. como creyentes. Los musulmanes, como musulmanes, son buenos musulmanes. Y los católicos, como católicos, somos católicos cutres. Entonces, hay otra realidad, que es que en el Islam, la política y la religión van casaditas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso no es un invento mío, y es que todos nosotros creemos que somos muy modernos, pero la historia se repite durante siglos, ¿ok? En América había templos de los nativos indígenas. Y cuando llegaron los españoles y evangelizaron, agarraron, ¿y qué montaron encima de los templos de adoración pagana? ¡Pum! Una iglesia. Y lo mismo pasó acá. La mezquita de Córdoba fue convertida en iglesia. Y entonces llegan los moros durante la ocupación y ¡pum! Montan su mezquita. Y los saca Isabel y Fernando cuando terminan la reconquista, y sobre la mezquita que montan, una iglesia. Entonces, sobre la Constitución española, y esto es un proceso que no es xenofobia, no. Es matemática. ¿Qué va a pasar sobre la Constitución española? En la medida de que esa migración desplace la otra, van a montar ¿qué cosa? La Sharia. Y ya está. Eso no sé si yo lo veré en vida. No sé si lo veré. Sí, es un proceso... A ver, sí, entiendo eso. Yo en general pienso que sí es un problema la natalidad en España. Es decir, desde luego que solo con inmigración podemos cubrir de ciertas maneras el problema actual de que no hay suficiente gente joven que está entrando, pero realmente el problema grave es que la gente joven no se está pudiendo permitir tener hijos. Y yo soy un ejemplo. Claro. Mi esposa y yo tenemos 25 años casados y tenemos una hija. Sí. Cuando yo me mudé para el pueblo que me mudé, en el edificio vivía una familia musulmana, muy guay, todos ellos, y yo hablaba mucho con la hija mayor, que sería una chavalita de 18. Y ella le decía, oye, ustedes son 4. Y ella me dijo así, bueno, pero es que nosotros no tenemos la culpa de que ustedes no se reproduzcan. ¿Por qué? Pues ahí volvemos al principio de este podcast. Por la destrucción, por
la, la decadencia moral, y esto de decadencia, tú sabes que yo cuando hago exposiciones, conferencias y eso, yo siempre pongo a CDC, Guns N' Roses. Una vez me preguntaron, ¿por qué tú pones rock? Yo le digo, porque el rock es la banda sonora del desarrollo y el reggaetón es la banda sonora de la decadencia. Entonces, claro, sí, nosotros somos una sociedad decadente y entonces pensamos, y de repente no es tema de este podcast, pero pensamos que una mujer empoderada es la que muestra el chocho y las tetas en un OnlyFans, y que una mujer que tiene 1 o 2 hijos, esa es primitiva, retrógrada y todo lo demás. Y entonces hemos creado una sociedad sumamente hedonista, donde estamos preocupados única y exclusivamente por nosotros y donde no queremos asumir responsabilidades. Pero, Pedro, ¿crees que... claramente tú crees que realmente el problema de la natalidad, por ejemplo, en España, es la parte moral? Pero desde mi punto de vista, como persona joven que ha contemplado varias veces el tener hijos, uno de los principales temas es el tema económico. Es decir, yo ahora mismo pienso en tener un hijo y la realidad es que ¿cuándo voy a poder yo permitirme una casa? Entiendo. Entonces es como... Y yo no tuve más hijos porque yo pensaba, y yo me decía ese eufemismo, mejor tengo una bien a tener 2 pasando trabajo. ¿Sabes qué? Que seguimos siendo muy egoístas, porque nuestros padres y nuestros abuelos pasaron situaciones muchísimo más extremas que nosotros. Y un nuevo hijo, por lo general, era el impulso para que el papá y la mamá hicieran más esfuerzos. Y aquí en España fue un país que por mucho tiempo tuvo familias de 7, de 8 hijos, y esos hijos impulsaban a crecer y luego terminaban siendo parte de los que aportaban a la familia también. Y nosotros en nuestra... Primero es miedo, y yo entiendo que todos tengamos miedo, y te acabo de decir que el miedo que tú tienes lo tuve yo también. Y hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Pero yo creo que seguimos teniendo una sociedad hedonista, que no pensamos más que en nosotros mismos, que vivimos con miedo a este tipo de cosas y que en muchos aspectos no queremos asumir la responsabilidad de enfrentar al miedo. Y aquí esto te lo termino con esta idea. Las mayores, no sé si la felicidad, que ya te la mostré, te la definí desde mi perspectiva hace rato, pero las mayores satisfacciones de la vida no provienen de que a ti todo te salga guay de un día para otro. Provienen precisamente de enfrentar un obstáculo muy grande y de enfrentarlo con ganas y de superarlo. Y entonces cuando lo superas tú dices, coño, es que lo logré. Y eso te genera las satisfacciones más importantes de tu vida. Yo tengo 25 años, pero dicen rápido, ¿ok? Yo tengo 25 años casado, a veces me parecen 10 minutos, ¿no? Debajo del agua. Pero, no te molestes, mi amor. Y hemos vivido toda clase de situaciones. Desde cosas que me pudieron haber pasado a mí en Venezuela por mis posiciones políticas, y entonces montar protocolos para la familia. En caso de, ve para tal lado, coge tal coche que no sea el mío, pum. Y cuando vemos atrás, y a pesar de las dificultades que estamos teniendo propias de cualquier persona, cualquier familia que emigra, estamos muy contentos, sobre todo de, oye, ¿te acuerdas cuando nos pasó tal cosa? Coño, sí, y lo superamos. Entonces, si puedo hacer un consejo del libro gordo de Pedrete y no de Petete, ¿no? Que los jóvenes tienen que asumir riesgos y enfrentarlos. Y eso les va a generar satisfacciones muy, muy grandes a mediano y a largo plazo, que es probablemente parte de nuestra sociedad también. Nuestra sociedad contemporánea quiere la satisfacción inmediata, y eso se ve mucho a través de las redes sociales. Es de posteo tal, ¿cuántos likes llevo? Y la satisfacción o las grandes satisfacciones no son inmediatas, son producto de un esfuerzo a mediano y a largo plazo. Me parece interesante la reflexión, porque... Súper. La cosa es que yo, este tema de la natalidad es una de las cosas que lo he pensado muchas veces, porque realmente estamos en una sociedad en la que también dices, claro, en España hace 60 años había familias de 8 o 7 hijos, pero claro, eso significaba que la madre sacrificaba todo para poder cuidar a esos hijos, porque no tenía una oportunidad realmente de poder hacer otra cosa, porque cuidar 8 o 7 hijos es muchísimo trabajo. Y ahí es donde estamos hablando de, claro, el empoderamiento de la mujer es muy importante, porque al final
permite que pues, ellas puedan entrar en desarrollo tecnológico, en el mundo laboral, que puede darnos muchos avances. Pero creo que también en la sociedad tenemos que encontrar una manera distinta de criar a niños, criar a hijos, en la que no tenemos que sacrificar una de las personas de la pareja. Pero yo lo que... A ver. Ambos puntos yo lo definiría como equilibrio, que es lo más complicado de lograr, pero lo más necesario. Nosotros tenemos uno, no te puedo decir de familia numerosa, pero mi esposa, eso no ha limitado en lo absoluto a mi esposa para desarrollarse profesionalmente, que en Venezuela es administradora, aquí le dicen contable. Tuvo una compañía por mucho tiempo muy exitosa, después la abandonó, ahora quiere dedicarse al tema del yoga y el fitness y todo eso. Y yo lo digo a ella, vale, lo que a ti te haga feliz, hazlo. Yo no creo en nada de eso de yoga ni meditación. O sea, no, que si nuestra espiritualidad y tal, y no va a llover. Y yo, no, mija, mire, está nublado, saque paraguas, ¿ok? Yo soy más práctico en esas cosas. Pero tú señalas algo, el empoderamiento de la mujer no necesariamente... Sí, esas son decisiones particularísimas y han sido construcciones de relatos sociales de que si no, mujer, si no eres profesional, no estás empoderada, no eres... No, para una mujer su realización puede ser tener 1, 2, 3 hijos y ser ama de casa. Y para un hombre también. Y para un hombre también. Y y es que entonces cuando uno habla así, entonces este es machista. Y yo la hago. No soy el mejor cocinando, pero si tengo que hacerlo, lo cocino, friego los trastos, o sea, hay como un trato ya tácito de que tú cocinas, yo recojo, yo lavo, o sea, yo hago cosas en la casa. Para la gente de izquierda que nos esté viendo, el capitalismo es de las cosas que más libertad le ha dado a la mujer. Entre otras cosas, el capitalismo inventó las licuadoras, las lavadoras, y entonces esas cosas nos permitieron a nosotros hacer oficios que antes supuestamente eran, y que yo creo que siempre los hombres han lavado ropa y siempre han hecho esas cosas. Pero, o sea, el tener la idea de que una mujer empoderada es exclusivamente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Europeo, es una idea que... No, desde luego que no, pero sí está demostrado que, por ejemplo, si se ve en estadísticas de natalidad de India, por ejemplo, de que en el momento que una mujer tiene educación y tiene más independencia de poder tomar decisiones, automáticamente la natalidad reduce. Porque al final una mujer puede elegir entre tener 4 hijos. Tú sabes que yo siempre pongo el ejemplo del jamón. ¿Okay? Sí. El ejemplo del jamón. Tú vas a la charcutería y te gusta, no estemos hablando de un jamón de estos de pierna, de estos que se corta ahorita en Navidad, sino un bloque de esos de jamón de pavo que tú eres un tío fitness y broma y te haces tu desayunito. Sí. Entonces, tú ves el bloque de jamón completo. Ese es España. Entonces tú agarras y le metes eso que tú acabas de decir. Cuando las mujeres se hacen profesionales, desciende la natalidad. Esos son 500 gramos, 1 kilo. Lo va rebanando. Luego métele 100.000 españolitos que son asesinados todos los años en el vientre de la madre por concepto de aborto. Luego ponle matrimonio entre parejas del mismo... Cuando te vienes a ver, el jamón se te acabó. Luego ponle niños trans, ¿verdad? Que entonces que los mutilan. O sea, yo te digo una cosa. Cada quien puede pensar y hacer lo que le dé la gana. Pero si yo te digo que una persona trans, una vez que inicia el proceso de transición, se convierte en una persona a quien le han mutilado un miembro sano y que además va a ser un fármaco dependiente de por vida, es una mentira. Bueno, mutilar es una palabra, pero sí, puede ser farmacodependiente, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Es malo, sobre todo si tú se lo haces a un niño. El tema de la transición de los niños es una cosa que he hablado muchas veces con Miguel y sí. O sea, ni me quiero meter porque me parece complicadísimo. Pero eso también afecta a la natalidad, porque una vez que tú amputas genitales o amputas los senos, hay una chica en Galicia, que la Junta de Galicia del PP, por eso te digo, o sea, que cambie entre los dos partidos hegemónicos, es que cambien las caras para que nada cambie, pero la Junta de Galicia, la ley trans, y hay una chica que de paso tenía síndrome de espectro autista, que ahora no es chica, es chico, y dice, oye, ya va, me engañaron. En un importante programa, un programa muy visto, pero no es de prime time, es un programa nocturno del señor Iker Jiménez,
no sé si fue en Cuarto Milenio o en Horizonte, apareció un trans que se llama, si no me equivoco, Sandra Mercado. Anda a ver si la han invitado para otra forma. No, la han silenciado. Entonces, natalidad, lo que te estoy diciendo es el ejemplo del jamón. Si tú agarras y empiezas a sumar factores, cuando te vienes a dar cuenta, te queda, no sé si te ha tocado ir a la charcutería y que te digan, mire, le piqué los 500 gramos y le queda aquí el culete del jamón. ¿Quiere llevárselo? Por lo que te queda es el culete del jamón. Pero o sea, que tú dirías que en el tema natalidad es como eso es lo que nos queda del jamón. Y yo creo que, bueno, lo que nos queda me incluyo porque ya siento bueno, ya soy español. Ya. Hombre, entonces, exacto, me incluyo. Pero creo que este tema está muy interesante, pero yo me quedé con los puntos que nos estabas dando que me interesan mucho. Y fíjate, nos habías dicho el tema de la inmigración, la natalidad y cuál es el siguiente problema que le verías. Y vamos para el tema de la economía, ¿verdad? España es un país que, no tengo cifras, pero que ha incrementado su deuda exponencialmente. Creo que es del 120% del Producto Interno Bruto y no recuerdo cuántos, creo que está alrededor de los 30, 40 mil euros que debe cada españolito. Y lo otro que tiene que, y esto sí le voy a meter el diente, creo que ya queda poco tiempo, pero le voy a dar rapidísimo. España tiene que cambiar su modelo político. ¿Ok? Ok, eso está interesante. Pasando por el tema de autonomías y pasando por el tema de cómo se elige aquí a los representantes. ¿Por qué? Porque a España le sale mucho más barato con este sistema agarrar, votar y decir, bueno, ¿cuántos escaños sacó el PP? ¿Cuántos escaños? Y mandar a uno solo de cada partido y que ese voto valga por todos los demás. Porque al final aquí los diputados votan en bloque. Si un diputado es independiente y vota como su conciencia le dicta, es sancionado por el partido. ¿Ok? La otra parte de esto. Si tú agarras una lista, no importa de la comunidad autónoma, tú agarras y lees los 5 primeros de la lista, del partido que sea. Y esos de repente los 5 primeros los conoces. Pero de ahí para abajo, no los conocen la madre que los parió. Y si tú agarras de ahí para abajo a todos esos que están en la lista y lo pones en una elección nominal con su nombre a competir con el nombre de otro, más de uno de esos, si le votan 5 personas, la mujer se entera de que tiene una querida. Pero mira, ve acá, votaste tú, tu mamá, yo, tu hijo, ¿quién es el otro? Porque es que no los conoce nadie. Después tienes un abultamiento de representación. El Congreso de los Diputados en España son 350 diputados que representan a 47, 45, 47 millones de españoles. En la Asamblea de Madrid hay 150 y pico diputados. Entonces dime ¿cuál es la proporción de que 350 representan a 45 millones y 150 para... Entonces, luego súmale. Aquí hay 17 comunidades autónomas, 51, 52 provincias, 8.131 ayuntamientos. Tienes un elefante gigantesco. Tienes un sistema de pensiones que está quebrado. Porque aquí de cada 2 euros que se recolectan, que se recogen por concepto de impuestos, tienes 1 euro que va a pagar pensiones. O sea, la mitad del presupuesto mantiene, una parte mantiene ese elefante y otra parte va para salud y educación y todas esas cosas. Entonces, o sea, el español tiene que cambiar y está en una oportunidad de hacerlo porque hay una coyuntura donde, desde mi perspectiva, ya el modelo que nació, que se está cumpliendo hoy, por cierto, no sé cuándo saldrá, pero esto se está grabando el 5 de diciembre y se están cumpliendo 45 años de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Ese modelo está agotado. Como lo estuvo el Pacto de Punto Fijo, duró 40 años. Este duró 45. Entonces, España tiene que buscarse cómo va a ser en lo sucesivo. Y es como el alcohólico, que fue algo que en Venezuela nunca hicimos. No, nosotros somos venezolanos, somos chéveres, tenemos el Salto Ángel y somos el mejor país del mundo y vamos a salir adelante. No, mijo, mire,
el cáncer se cura con quimioterapia, no con paracetamol. Si ustedes se dan cuenta, como el alcohólico, uno de las terapias de recuperación, no sé cómo le llaman, de abstención, más exitosas que hay es Alcohólicos Anónimos. Pero ¿cuál es el primer paso que tiene que dar el tipo cuando entra? Reconocer. Es pararse ahí delante del poco de borracho, así como él, y decir, mi nombre es fulanito de tal y yo soy alcohólico. Los españoles tienen que pararse y decir, mire, ya va, esto no nos está funcionando. No sé si eso apunta hacia la monarquía. Yo soy muy republicano en Estados Unidos. Aquí en España soy muy monárquico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo Chávez en Venezuela fue borrar la identidad que los venezolanos habíamos construido. Y cuando tú le borras la identidad a un pueblo, haces con él prácticamente lo que te dé la gana. Y la monarquía es pieza fundacional de la identidad española. Así los españoles estén avergonzados de lo que son. ¿Ok? Así los españoles estén avergonzados de lo que son. Creo que no es el momento de una república porque la República Española caería en las peores manos, tan malas como las de Azaña y las de Largo Caballero y las de Santiago Carrillo y todos esos pillos que mataron a 10,000 y pico personas allá en Paracuello de Jarama, todos unos delincuentes, que la muy generosa nueva democracia española le permitió a un pillo como Santiago Carrillo después formar parte de los que redactaron la Constitución. Pero eso he visto que pasa un montón. No quiero entrar en tema tan partidista, pero es en España y nos ha pasado a nosotros muchas veces. Estamos llegando a nuestro final de tiempo. Sí, pero bueno, así que quede las cosas para que me inviten otro exacto, día. pero precisamente por eso yo quisiera hacer como algo final, ya que se te dan tan bien las predicciones, porque esto va a quedar en el archivo. Entonces, las predicciones de Pedro Pedrosa para los próximos 4 años en España, ¿cuáles son? ¿Vamos a ir hacia arriba? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a empeorar? No, vamos a empeorar. ¿En qué? Si tuviéramos que nombrar 5 cosas en las que tú dirías que empeoraríamos. No sé si alcance las 5, pero va a incrementarse la conflictividad social. Vamos a ver leyes sumamente restrictivas. Entonces vamos a ver leyes sumamente restrictivas nuevas y vamos a empezar a ver la aplicación de leyes sumamente restrictivas que fueron aprobadas en la legislatura que acaba de terminar. Va a deteriorarse muchísimo la economía y vamos a ver avanzar los movimientos sediciosos separatistas que no son independentistas, ¿ok? Son sediciosos y separatistas. Remember, repeat after me, separatistas. Pero no llegué a los 5, pero creo que esos 4 creo que abarcan todo el espectro. Bueno, tenemos 4 años para comprobar las predicciones de Pedro. Te digo las 5. Grave situación de España en el contexto internacional. Grave. Por la posición que asumió España con Israel. Uf. Yo no tengo simpatía. Voy a decir algo sumamente desagradable. Pero que a mí, después de casi 50 años, de más de 50 años de Estado israelí, asentado, que se han dedicado a crecer, que se han dedicado a hacer cosas, por un lado muy buenas y por otro lado no tan buenas. Que a mí me hablen todavía del Holocausto, siento igual a un mugroso republicano español hablándome de la guerra civil. O sea, se va, supéralo, pana. O sea, los japoneses le tiraron 2 bombas atómicas y ahora son panas de los Estados Unidos. ¿Ok? Pero a mí me puede caer bien o mal Israel. Lo que yo no puedo negar es el nivel de influencia y la importancia que tiene Israel para todo lo que eso que no sé si todavía es libre, pero que llamamos Occidente y el mundo libre. Entonces, eso está, España en la posición anti-Israel. Israel, pana de Marruecos. Marruecos, intenciones expansionistas. O sea, creo que no sé si tú viste la película esa de George Clooney que se llamaba La Tormenta Perfecta, que se iban así 2 tormentas, se iban a juntar y él iba navegando justo. Yo creo que España está como George Clooney navegando justo hacia donde van a confluir todas esas cosas. Y con esto me parece que quedamos en un final dramático, precioso. Redondito, ¿verdad? Muchas gracias por venir. No vale para servirle.
Al final aquí estamos hablando de temas distintos. No siempre compartimos todas las ideas de nuestros invitados, pero eso no quiere decir que no se pueda tener una conversación civilizada y educada. Y eso es lo que agradezco que me dijeron. Por cierto, les voy a hacer yo la cuña. Ellos alquilan este local que está súper guay, ¿ok? Si quieres hacer un podcast, vienen y hablan con Miguel y con Dominic, ¿ok? Y además vean mi canal de YouTube, donde digo esto, pero diciendo algunos tacos, groserías y esas cosas. Y métanse en www.pedropedrosa.com, que ahí también escribo, y suscríbanse a ese canal. Estoy a la orden. Muchas gracias, Pedro. Agradezco de verdad que me hayan tomado en cuenta para esto. Muchas gracias, Pedro. Recordad suscribiros, darle a like. Gracias por estar una vez más aquí y nos vemos en la próxima.